buenos días. Me da mucho gusto saludarles a todos y agradecerles el favor de su presencia, el cariño que le tienen al Museo de Arte Sacro de aquí de la Diócesis de Querétaro, y pues también decirles, como ustedes ya lo saben, que el museo es uno de los brazos de la evangelización de nuestra diócesis, y el museo tiene esta misión de compartir la cultura y la cultura cristiana y valorar todas las formas culturales que nosotros vamos viendo y teniendo de manera especial aquí en nuestra diócesis. Lo que ustedes hacen, el aporte, evidentemente que es para el bien de este museo. Estamos pasando un periodo bastante difícil, post pandemia, como todos sabemos, un momento difícil, duro. Necesitamos reactivar el museo y necesitamos también pagar nuestras deudas. Por eso a todos les agradezco su presencia. Todo lo que ustedes hacen es en favor del bien de este museo. Quiero empezar ahora con dos promociones. Precisamente en tiempo de la pandemia tuve la oportunidad de tener un poquito más de tiempo y escribir un libro que se llama Santa Rosa de Viterbo, el esplendor de los misterios. Este libro hago una explicación teológica del significado espiritual que tiene cada uno de los retablos y cada uno de los detalles en Santa Rosa de Viterbo. Cuando uno ve Santa Rosa de Viterbo, lo primero que hace, uno entra, ve y dice, ¡guau! Pero uno se queda hasta el guau. Y no entiende uno cuál es la profundidad que tiene cada uno de los significados. Y en este libro digo que entrar a Santa Rosa de Viterbo es entrar al cielo barroco queretano. Entonces ahí está a la venta este librito, Santa Rosa de Viterbo, el esplendor de los misterios. Una segunda invitación que quiero hacerles, de todo particular y altamente histórica, es que después de este tiempo que hemos vivido ya de un gran confinamiento a nivel mundial, poco a poco se empiezan a abrir todos los ambientes, no solamente a nivel nacional sino internacional, y entonces les estamos proponiendo a todos ustedes una peregrinación Roma e Israel llamada Los Caminos del Evangelio. Del 18 de octubre al 2 de noviembre vamos a visitar desde luego la ciudad de Roma, el Vaticano, y la ciudad de Asís. Ese es en Italia. Y en Israel pues vamos a ver Israel, todo lo que es Galilea, la cuenca del río Jordán, hasta llegar a Jerusalén y toda la parte de Judea, incluido la costa meridional del mar Mediterráneo. Este viaje está todo incluido con un costo de $5,779, todo incluido. Y además este viaje no lo pueden perder por lo siguiente. Este año en el río Jordán he pedido permiso con los dueños del lugar donde hacemos nosotros la renovación del bautismo, de colocar el relato del bautismo de Jesús en lengua otomí, que es la lengua de nosotros los queretanos. Entonces vamos a colocar por primera vez en la historia en Israel una presencia permanente de nosotros los queretanos en lengua otomí. Y ya está previsto todo. A los peregrinos que en años pasados han ido a Tierra Santa han sido los donadores de esta placa que vamos a colocar ahora aquí en el río Jordán. Entonces, ¿cuándo vamos a volver a poner otra placa? Pues nunca. Entonces es altamente histórico, de una gran trascendencia
para nuestra iglesia queretana. Les invitamos pues a participar en este viaje. Y también al final, si alguno de ustedes quisiera ayudarnos llevando uno de estos pósters donde viene la promoción, de llevarlo a sus parroquias, claro, pidiéndole permiso al señor cura de pegarlo, o en algún lugar público, le dicen aquí a la señora Yola, ella tiene algunos pósters para colocarlos en las parroquias. Dicho esto, vamos a empezar ahora con nuestra reflexión que hemos titulado así: San José, Padre de Jesús. Estamos en este año dedicado al Señor San José, que nos ha convocado el Santo Padre, el Papa Francisco, y ahora, pues este año pues realmente ha sido del todo particular y pues muy bonito, y la reflexión en torno a San José pues ha sido también abundante. Y claro, el Museo de Arte Sacro no podíamos perder esta oportunidad de reflexionar y de conocer. He tenido la oportunidad durante este tiempo de hablar en más de una ocasión acerca de San José, y hoy quiero hacerlo pues acerca de este tema en particular: San José, Padre de Jesús. ¿Por qué tomé este título? Porque a veces nosotros decimos, pues que San José es el padre adoptivo de Jesús, así como decir es un padre de segunda, así como que decir que San José, pues sí, San José lo cuidó, pero pues hasta ahí. Entonces voy a tratar de reflexionar con ustedes, de demostrar por qué San José es padre de Jesús. Punto número 1. Israel, desde tiempos muy antiguos, desde que tenemos noticias de este pueblo, que fue un pueblo que fue naciendo de una manera lenta, paulatinamente, un pueblo que fue formando su cultura, su historia y su fe, Israel siempre ha sido y ha tenido como base de su sociedad una familia patriarcal. La familia viene por la descendencia, y la descendencia viene por el lado del padre. De hecho, siempre se dice, es hijo de José, es hijo de Jesús, es hijo de Juan, es hijo de Simón. O también se dice la casa de Leví, la casa de Moisés, la casa de Abraham. Y siempre la referencia vamos a tener a nosotros por el lado del padre, no por el lado de la madre, sino por el lado del padre. Y por lo tanto vamos a decir la base de la sociedad y de la fe va a ser también la familia patriarcal. De hecho, a Dios lo conocemos a Dios con un rostro paterno, no tanto materno. Aunque ya les he platicado más de alguna vez aquí como Dios efectivamente tiene también un rostro materno, pero diríamos preponderantemente aparece un rostro más bien masculino que femenino. Entonces la familia patriarcal es el fondo. Del padre se hereda todo: el nombre, el lugar, el oficio. Se dice, es hijo de Juan, es hijo de Zebedeo, es hijo de José, es hijo de David. O también nosotros decimos David, el rey David de Jerusalén. Decimos María de Magdala. Ya ven que últimamente se ha hecho famoso Magdala. Y Magdala es un pueblo. Y Magdala, la palabra Magdala viene de Migdol. Migdol significa torre. Allí en este pueblo había una torre de vigilancia para vigilar los caminos que se cruzaban en el mar de Galilea, y había una torre. Entonces cuando uno dice María de Magdalena, es decir, María la que vive en la torre. Eso es lo que significa. Entonces se dice María de Magdala, María de Nazaret, muy conocida, José de Nazaret, Jesús de Nazaret, Simón
el cananeo, o sea, de Caná de Galilea. O también los conocemos por el lado del oficio, y decimos Jesús, el carpintero de Nazaret. Ya ven que cuando fue a su tierra, lo primero que dijeron es, bueno, lo escuchamos el domingo pasado en la misa, dice, bueno, pero si este es José el carpintero, si ahí está su taller, ahí está su casa, ¿de dónde aprendió tantas cosas? Se dice, hijo de José, el carpintero de Nazaret. Entonces a la gente se le conoce por su oficio, y se le conoce por su lugar de origen, y se le conoce por la herencia patriarcal, hijo de tal padre. En segundo lugar, quiero decir una palabra acerca de la orfandad. Ciertamente que como todas las culturas, hay hijos que quedan huérfanos por alguna circunstancia. En la antigüedad, pues lo que dejaba muchos muertos era la guerra, y dejaba también muchos huérfanos en las pestes. Entonces, hablar de la orfandad, hay huérfanos, efectivamente que sí. La necesidad de pertenecer a una familia es muy grande. No podemos entender a una persona que no pertenezca a una familia, que no tenga una identidad. Tener un nombre, tener una descendencia, ser parte de un pasado, es tener seguridad. Es que no tiene padre, es que no tiene madre. Ah, pero entonces pertenece a este grupo social, pertenece a esta familia. ¿Cómo resolvieron ese asunto estas familias patriarcales? Cuando hay orfandad de un miembro del clan, de un miembro de la familia, entonces la familia asume los miembros huérfanos, de modo que no hay orfandad. Es decir, si un niño, una niña, un joven queda huérfano por la falta de sus padres o uno de ellos, inmediatamente la familia, el grupo, lo asume. No vamos a encontrar en estos pueblos antiguos, no vamos a encontrar una persona huérfana, no vamos a encontrar una persona en orfandad, porque el grupo lo asume de una manera total. El padre adoptivo se considera verdadero padre, y el huérfano o un miembro de la familia, verdadero hijo, una verdadera hija, con todos los derechos y las obligaciones. Derechos como la herencia. Un hijo que se ha adoptado tiene derecho a la herencia del padre. Una hija que ha sido tomada como parte de la familia, el padre que la ha adoptado, el padre, él la puede entregar en matrimonio. Entonces, derechos como la herencia. Tiene derecho a la herencia. Tiene derecho a recibir la educación igual que todos los hijos de la familia. Tiene derecho a recibir el cobijo de la familia de modo permanente y sin diferencia ni distinción con respecto a los otros hijos. Por eso no vamos a encontrar hijos huérfanos aunque no tengan padre o madre de manera física. Obligaciones que tienen los hijos que han sido adoptados, tienen obligaciones, por supuesto, y son las mismas obligaciones que los hijos naturales. Tienen ellos que colaborar en todos los trabajos de la familia, igual que todos los hijos. Y esto que voy a decir es muy importante: ellos le deben obediencia al Padre. Obediencia al Padre. Esto es muy importante. Obediencia al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre le va a dar su nombre, le va a dar su respaldo, le va a dar su herencia, le va a dar su oficio, le va a dar el respaldo de toda la familia. Entonces, es realmente muy importante. En pocas palabras, entonces podríamos decir que hay orfandad. Sí, hay orfandad, como un hecho histórico que sucede,
pero esta orfandad se resuelve cuando los miembros del clan, los miembros de la familia, asumen a los miembros huérfanos de modo total, sin diferencia ni distinción. Los asumen. Y entonces los hijos pasan a ser parte de la familia nuclear, de la familia que así lo ha decidido. ¿Y quiénes los adoptan? La familia más cercana, el hermano, el tío, sobre todo los tíos. Siempre la familia más cercana es el que tiene el derecho de recibirlos. En tercer lugar, los esposos legítimos. ¿Cómo hablar de un esposo legítimo, de una esposa legítima? En estas familias patriarcales, lo más importante del matrimonio es mantener fuertes las familias. El amor no es fundamental. De hecho, se decía en la antigüedad, se decía así: tú cásate, el amor vendrá después. ¿Por qué? Lo más importante es que las familias, estas que se van a emparentar por medio del matrimonio, que las familias estén fuertes, que las familias a nivel social tengan un gran peso social. Y sobre todo este dicho se aplicaba a las mujeres, porque ya ven que los que decidían los matrimonios eran básicamente los padres, en bien de fortalecer a las familias. Y entonces se decía: tú cásate. Sobre todo entre las mujeres era muy famoso este dicho: tú cásate. ¿Pero con quién no voy a casar? Pues con fulano. ¿Y el amor? El amor vendrá después. De hecho, quiero platicarles una anécdota, bueno, pero verídica, entre los miembros de los países nubios, allá en el Alto Egipto. Cuando tuve la oportunidad de conocer un pueblo muy pequeño, nos iban explicando las partes de la casa y el modus vivendi de la familia. Y cuando llegamos, nos mostraron un cuarto y nos dijeron: este es el cuarto de los recién casados. Uno entiende que pues era al estilo nuestro, pues que era la casa donde recién casados dormían. Y dicen: no, dice, ellos, no es su casa, este es el cuarto de los recién casados. ¿Por qué? Porque una vez que se casan, después de la noche de bodas, los llevan a ese cuarto. Y allí, en ese cuarto, ellos permanecen un mes entero, aislados, encerrados. La suegra les lleva de comer todos los días. Ya ven qué bonitas suegras, ¿no? Les llevan de comer. ¿Y cuál es la finalidad de esta acción? Bueno, la finalidad de esta acción, y nosotros les decimos: bueno, pero ¿por qué los llevan y los dejan aislados todo un mes en ese cuarto? Y fíjense, digo, cómo cada país, cómo cada cultura ha solucionado de una manera muy creativa las cosas. Dice: para que se acostumbren a estar uno al lado del otro. Ya si después de un mes no se acostumbran, no, pues entonces ya, dice, para que se acostumbren. ¿Por qué? Porque el noviazgo prácticamente es muy pequeño. Bueno, entonces estas experiencias son realmente muy interesantes. En estas culturas patriarcales del Medio Oriente hay que tener muchos hijos para tener una familia fuerte. Ya ven lo que dice el Salmo 127. El Salmo 127, ahí a partir del verso 3, dice: los hijos son como flechas en una aljaba. Una aljaba es esa especie como de mochila que uno lleva en la espalda donde se guardaban las flechas. Y dice, bueno, dice: los hijos son como flechas en una aljaba, listas para ser separadas. Y dice: quien tiene muchos hijos, ese hombre tiene quien lo defienda en la plaza en caso de pleito.
Si tienes un solo hijo, no, pues, y si el otro tiene 10, pues mira cómo les va a ir, ¿no? Entonces, quien tiene un hijo, dice, no, quien tiene muchos hijos no será derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Por eso hay que tener muchos hijos. Una familia que no tiene, una mujer que no tiene hijos, se decía así. Una mujer que no tiene hijos, dice, esta mujer tiene un vientre maldito. ¿Por qué? Porque no participa de la bendición del Génesis. En el Génesis se dice, le dice Dios a Adán y a Eva, les dice crecer y multiplicaos. Entonces, tener la bendición del Génesis significa tener un vientre que da hijos. Entonces, tener hijos, es decir, es tener un vientre bendito. Una mujer que no tiene hijos, se decía, tiene un vientre maldito. Y por eso, decir, bueno, ¿cómo le quitamos a una mujer el hecho de que no puede tener hijos? Y de hecho, una mujer que no podía tener hijos, el hombre la podía divorciar. Ya ven que la genética, bueno, pues no estaba tan clara como hoy. No se sabía que muchas veces el que no era fértil era el hombre. Y vamos a decir, cuando una mujer no tenía hijos, la divorcia el esposo por no tener hijos, y la mujer se casa con otro hombre, y ahora sí tiene hijos, ¿cuál era la respuesta? Ah, es que ahora sí, ya Dios bendijo este vientre. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los pasos para tener un matrimonio legítimo? El padre del novio pide la mano de la novia. Claro, esto se hace entre padres, no entre los hijos, sino entre los padres. Desde el momento en que el papá del novio pide la mano al papá de la novia y el padre de la novia, él da el sí, desde este momento que se concede la mano de la novia, ella se considera ya esposa legítima, aunque no vivan juntos. Porque muchas veces los matrimonios eran cuando los novios, vamos a decirlo así, eran adolescentes. Entonces no pueden vivir todavía juntos. O muchas veces cuando desde que eran niños. Entonces se concede, dice, sí, te concedo la mano de mi hija para que se case con tu hijo, pero vamos a poner el plazo de la boda. El plazo de la boda es de aquí a 6 años, de aquí a 10 años, de aquí a... depende, depende de cuál fuera la edad de los jóvenes o incluso de los niños. Pero a partir del momento en que se compromete la mano de la mujer, ya se considera una esposa legítima, aunque no vivan juntos. El plazo de la boda puede variar desde unos meses hasta años. ¿Se recuerdan el caso de Jacob? Jacob, pues él estaba bien enamorado de una muchacha, va con su tío y le dice, oye, es que yo me quiero casar con Raquel. Y le dice, bueno, pues entonces, para que te puedas casar con ella, pues la dote. Dice, ¿y cuánto es la dote? Dice, yo no tengo dinero. Dice, pues entonces 7 años de trabajo. Trabaja 7 años para que pagues la dote. Y fíjense, pobre de Jacob, trabajó 7 años, 7 años. Y cuando ya pasaron los 7 años, dice, pues ya pasaron los 7 años, ahora sí dame la mano de tu hija. Y dice, pues prepararon la boda. Y a la hora de la boda, en lugar de entregarle a su hija, la menor con la cual él estaba enamorado, le entregó la mayor. Y le dice, pero es que yo no quería esta, yo quiero la otra. Dice, bueno, es que aquí la costumbre es que no se casa primero la hija menor antes que la mayor. Dice, tú trabajaste por la mayor y si quieres los otros 7. Y dice la Biblia, dice que Jacob estaba tan enamorado de aquella muchacha
que le echó duro otros 7 años. Y bueno, pues se casó con las dos. Bueno, también, ya ven que eso también tiene su recompensa. Entonces se pone el plazo de la boda y ambos están obligados a la fidelidad. Es decir, no solamente la mujer está obligada a la fidelidad, sino el hombre está obligado a la fidelidad. Romper este compromiso implica una verdadera ruptura matrimonial. Es decir, que estaba comprometida en matrimonio y falló. Es realmente una ruptura matrimonial. Y es muy grave romper este compromiso ya matrimonial, aunque no vivan juntos. La ofrenda de la dote. La dote, ya ven que ordinariamente nosotros tenemos un mal concepto de la dote. La dote puede ser dinero, pueden ser otro tipo de bienes, los que se le da al padre de la novia. ¿Por qué se da la dote? La dote es una ofrenda, es un bien material para la joven en caso de viudez, que no quede desamparada. Es decir, ya ven que cuando nosotros vamos allá para el Medio Oriente, uno lleva en la cabeza, bueno, ¿y cuántos camellos dan por una mujer? Y entonces, ese planteamiento no es así. El planteamiento es, ¿cuántos camellos se le van a dar a la mujer? Porque la dote es para la mujer, para que en caso de viudez ella tenga con qué defenderse, ella tenga una base económica con el cual salir adelante. Solamente que la mujer ahora sí como decimos, no se manda sola. Se le da a su padre. El padre puede usufructuar este bien que le pertenece a la mujer, pero no le pertenece el bien a él. El bien es de la mujer. El padre usufructúa este bien, es decir, lo cuida para cuando se ofrezca. Y si no se ofrece, pues no se ofrece. Y si se ofrece, pues ahí está. Aunque la Biblia misma narra momentos en los cuales al padre se le dio el bien en favor de la hija, y cuando tenía que darlo a la hija, el padre no lo dio. Ya ven que, como les digo, siempre se cocen habas de otro modo. La dote que se da a la mujer es una recompensa por la pérdida de su virginidad. Si la mujer tiene una cosa que lucir, vamos a decir, es su virginidad. Perder su virginidad, entonces, es una pérdida que no tiene vuelta de hoja. Luego, entonces, la dote que se le da a la mujer es por la pérdida de su virginidad, para recompensarle algo por la pérdida de su virginidad. El padre de la joven entonces usufructúa este bien, pero no es dueño de él. A la joven además se le dan de modo personal, para su boda se le dan vestidos, adornos. Ya ven que los vestidos antiguos eran tan caros y tan elegantes, que eran vestidos recamados los que se ponían las mujeres, con piedras preciosas y mucho de este tipo de cosas. Y fíjense que allá en Medio Oriente, como pues hay muy poquitos árboles y hay poco de todo esto, entonces la gente se ha hecho experta en el manejo de las piedras preciosas, y entonces los vestidos de las mujeres, los vestidos de boda, se van llenos de piedras preciosas. Hay vestidos que llegan a pesar hasta 25 kilos. Y las mujeres se los ponían, llenos así realmente cosas realmente muy bonitas. Entonces, por eso, comprar un vestido de bodas para una mujer así, súper caro. ¿Qué se hacía en la antigüedad? Pues mejor se alquilaba un vestido. A la mujer entonces se le dan vestidos para su vida ordinaria, previos a la boda, se le dan adornos, y viene
una parte muy, muy bonita en el matrimonio que se llama el asentamiento del matrimonio. Se pide la mano de la novia, se da la mano de la novia y después de este momento viene el asentamiento, cuando ya las dos familias se encuentran, la familia del padre, la familia del novio, de la novia se encuentran, y entonces ahí es cuando a la novia se le dan sus vestidos, sus adornos, se le dan muchas cosas a la mujer, y allí es el encuentro de las familias, es el asentamiento ya del matrimonio. Y es un momento realmente muy bonito porque las familias se encuentran y de ahora en adelante formarán parte de la misma familia por medio de los hijos. Después de este momento, entonces viene la boda. La boda. Y ya la boda es prácticamente como cerrar todo este contrato porque ya ha llevado todo un proceso y es solamente como cerrar. Pero la mano de la novia ya está dada, ya se han hecho el asentamiento y ahora solamente viene la boda. El día de la boda distinguimos tres momentos importantes. Primero, la marcha nupcial. La marcha. Ya ven que ahora a las mujeres les encanta entrar a la iglesia con la marcha nupcial y que les aplaudan y que les den flores en el camino y todo eso. Les gusta y qué bueno. Pues primero la marcha nupcial. ¿En qué consiste la marcha nupcial? El novio se ha vestido ya de príncipe, va a la casa de la novia en la noche con un grupo de jóvenes que lo acompañan y van a la casa de la novia. La novia está ya preparada en casa, durante el día la han preparado las mujeres, la madre junto con un grupo de mujeres la han preparado. Y fíjense que aquí en la preparación de la novia, a lo que más atención se le pone es al rostro de la novia. ¿Por qué? Porque es la última vez que esta mujer va a lucir su rostro en público. Entonces, el rostro de la novia tiene que estar resplandeciente, bello. Y entonces, ya desde entonces, ¿verdad?, les ponen cremas, les ponen polvos, les ponen todo lo que ustedes se imaginen, los que las mujeres ya saben, ¿verdad?, de tal manera que el rostro de la novia tiene que ser esplendoroso. Y ya desde entonces, miren, piensen ustedes el día de hoy, ¿a qué van a las bodas? Todo el mundo dice, vamos a ver la novia. ¿Quién ve al novio? Nadie. A veces ni la misma novia le pone atención, ¿verdad? Pero la novia tiene que lucir esplendorosa y de manera especial, bueno, pues su rostro. Entonces se va a la casa de la novia. Imagínense ustedes el novio vestido de príncipe con su espada su espada ceñida, con su corona, y va a la casa de la novia ya la encuentra toda engalanada y los padres de la novia le dan las últimas oraciones, las últimas bendiciones y le entregan al novio. Y empieza la marcha nupcial en la noche, de la casa de la novia a la casa del novio. En el camino hay cantos, gritos, alegría, música, regocijo, todo lo que ustedes puedan pensar. Las mujeres llevan sus lámparas encendidas, los hombres también, como estamos en la noche, entonces sus lámparas encendidas, y claro, todo el mundo se da cuenta que ahí viene el cortejo nupcial, la marcha nupcial. Llegan a la casa del novio, está ya preparada la casa del novio para el banquete de bodas, el banquete. Ya ven que las bodas antiguas, pues eran el prototipo de las bodas eran las bodas de los reyes. Y fíjense bien, había reyes que de tarjeta de invitación a la boda, a los invitados les mandaban el vestido. Le dice, mira, te invito a mi boda,
se va a casar mi hijo. El hijo, pues es el hijo del rey. Aquí tienes el vestido que vas a llevar a mi boda. No te vayas a llevar cualquier garrita. Aquí está el vestido de bodas. El vestido. Entonces llegan a la casa del novio, todo está preparado, está el dosel, ahí donde van a estar los novios, presidiendo el banquete. Durante la cena, bueno, pues claro que se come, se canta, se le recita a los esposos, se les hacen poesías, cantos, y después del banquete, después de los cantos, después de las oraciones, después de las bendiciones, viene el tercer momento que consuma todo el proceso del matrimonio, que es la consumación matrimonial. Es lo que se llama la cópula carnalis, las relaciones sexuales. Si no hay consumación del matrimonio, el matrimonio no está consumado. Y si no hay consumación del matrimonio, aún no está completo. Entonces tiene que haber consumación del matrimonio. Y entonces, una vez hecho este proceso, los esposos son esposos legítimos según la ley de Moisés para toda la vida. Y aquí es donde se reciben los hijos, en los matrimonios legítimos. En cuarto lugar, voy a hablar ahora del matrimonio de María y de José. Todos nosotros conocemos ya muy bien todos estos relatos de la Biblia, sobre todo del Evangelio de San Mateo, del Evangelio de San Lucas, acerca del matrimonio de María y José. Entonces María y José dice que María está desposada con José de la casa de David. María está desposada, es decir, ya dieron la mano de María, ya está dada, ya ella es esposa de José, está dada, pero todavía no viven juntos, pero ya está dada. ¿Cuánto tiempo le faltaría para vivir juntos? No sabemos, la Biblia no dice nada, solamente se dice que María está desposada con José y que José es de la casa de David, o sea, del rey David. En otras palabras diríamos, o sea, José no es cualquier persona, o sea, él es descendiente del rey David. Y María, pues imagínense casarse con un descendiente del rey David, pues no es cosa menor. O sea, María está emocionada. Ella ha sido pedida a su mano y ya se considera esposa. Solo falta la boda. No sabemos cuándo se va a llevar a cabo la boda. Eso dice San Lucas. Pero también San Mateo dice, María estaba desposada con José y antes de empezar a vivir juntos. O sea, ellos ya estaban comprometidos. Este matrimonio, vamos a decir, ya estaba preparado, pero todavía no vivían juntos. Su marido José, dice también San Mateo, dice que su marido José era un hombre justo. Ay, imagínense, ¿cómo estaría María de contenta casarse con un descendiente del rey David y luego un hombre justo, o sea, un muchacho bueno, un hombre realmente bueno? Y cuando nosotros decimos justo, la palabra justo en la Biblia quiere decir santo, un muchacho santo. Y claro, pues María muy bien emocionada pues, de casarse con él. El ángel le dice a María, el ángel le dice a José, dice, José, hijo de David, no temas en tomar contigo a María, tu mujer. Tu mujer. Cuando José descubre que María está embarazada, el ángel le dice en sueños, María, tu mujer, tu mujer. Dice, no temas en recibirla. Los desposorios, o sea, el hecho de dar la mano, el hecho de haberse juntado las familias, en los desposorios era algo tan real en su compromiso que al prometido se le llama ya esposo y la prometida esposa.
y no se puede disolver más que por el repudio. O sea, ya ellos ya eran esposos. Y fíjense, después de que el ángel le dice a José, no te vas a recibir a María, tu mujer, o sea, es tu esposa, tu mujer. Dice, terminado el sueño, José se levantó e hizo lo que el ángel le dijo y tomó consigo a su mujer. Tomó consigo a su mujer. Es decir, que José, después de que él se da cuenta que María está embarazada, ya es su esposa, el ángel explica cómo está todo el asunto, y José dice, era un hombre bueno, justo, entiende la ley de Moisés, dice, él tomó consigo a su mujer. Tomó consigo, es decir, empezaron a vivir juntos, seguramente hicieron la boda. El evangelio no dice nada, pero pues conociendo a todos estos pueblos seguramente organizaron la boda. Y el hijo que van a ser, bueno, pues vamos a ver ahorita el siguiente punto, cuál va a ser pues el resultado. Entonces, José está desposado con María, son esposos, todavía no viven juntos, María está embarazada, el ángel explica a José y él, obediente a la palabra del ángel, la recibe en su casa porque es su esposa, porque es su mujer y su mujer legítima. Punto número 5. José, padre de Jesús. Durante el desposorio y la boda, la mujer podía quedar embarazada. O sea, ya le dieron la mano, ya es su mujer. Todavía no viven juntos, pero en este periodo la mujer podía quedar embarazada. Pero podía quedar embarazada por su marido, no por otro. Al quedar embarazada por su marido, pues es su marido. Y entonces el hijo es un hijo legítimo del matrimonio. Si la mujer quedaba embarazada por otro que no fuera su marido, entonces esa es una grande infidelidad. Y entonces se aplica el castigo del adúltero, el castigo de la adúltera, y el castigo del adúltero, de la adúltera, es sacarlos fuera del campamento y apedrearlos hasta que mueran. Ese es el castigo para un hombre que es infiel, para una mujer que es infiel, la lapidación. María queda embarazada no por José, sino por obra del Espíritu Santo. De hecho, en el Evangelio de San Lucas, cuando el ángel va a ver a María, María le dice, bueno, pero ¿cómo va a ser esto? Yo no conozco varón, es decir, yo no he tenido relaciones conyugales con nadie, ni con mi esposo. ¿Cómo va a ser? El ángel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y le dice el ángel, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, el poder, la potencia de Dios, el mismo Dios que fecunda en el seno de una mujer su óvulo con el esperma de su esposo, esa misma potencia es la que va ahora a engendrar a Jesús en el seno de la Virgen María. Y le dice el ángel, lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Así le dijo el ángel a José en el sueño. Le dice, mira José, María no ha tenido relaciones conyugales con ningún otro hombre, ella es fiel, ha sido fiel a ti, pero lo engendrado en su seno es obra del Espíritu Santo, es obra de Dios. Hay un hijo de María que es obra del Espíritu Santo. José, ciertamente, él no sabía nada acerca de este proceder. El ángel le explica a José. José es un hombre religioso, es un hombre santo. Él entiende perfectamente el proceder de Dios. Y por lo tanto, José, al levantarse de aquel sueño, él sabe que Dios le ha hablado, él sabe que es Dios el que ha hecho todo, y por lo tanto recibe a la esposa y recibe al hijo. Y por lo tanto, José, vamos a decir, se considera el verdadero padre de Jesús. ¿Por qué es el verdadero padre?
Porque recibe a la mujer, porque la recibe con el Hijo, porque el Hijo es obra de la fuerza y el poder de Dios. Y José esto perfectamente lo sabe. Y teniendo como telón de fondo toda esta gran cultura patriarcal que les he dicho, entonces no hay absolutamente ningún problema. José todo esto lo guardó en secreto. De hecho, ya ven que cuando él vio que María estaba embarazada, él lo guardó en secreto. Y lo que José pensaba era irse, perderse. En otras palabras, lo diríamos, José pensaba echarse la culpa. Porque si José, él dice públicamente que el niño de María no es suyo, entonces a la mujer se le considera infiel y tiene el riesgo serio de la lapidación. José toma una vía alterna, y la vía alterna es irse, perderse. Entonces, la gente va a ver a María embarazada, José perdido. ¿Y cuál era el razonamiento de la gente? Este muchacho José embarazó a la mujer, pero como no quiso responsabilizarse de ella ni del niño, los abandonó, se perdió. Y entonces la culpa es del hombre, no de la mujer. Esto pensaba hacer José, echarse la culpa él para salvar la vida de María y del niño. Es cuando el ángel interviene y le dice: no, José, es que el camino de Dios es así. Y entonces él aceptó, recibió a la madre con el niño, y entonces la gente no ha sabido nada de estas cosas. Y por lo tanto, a María la ven embarazada. Ven que José se la lleva a vivir con él. ¿Qué dice la gente? Es su hijo. Jesús es hijo de José, porque José la recibe en matrimonio, en un matrimonio válido. José le da su nombre. El ángel le dice: tú, José, vas a darle el nombre de Jesús. Tú, José. Porque la responsabilidad del padre es llevar al hijo al templo, presentarlo y darle su nombre. Le dice: tú, como padre, le vas a dar el nombre al niño. Y José sí lo hace. José es un verdadero padre porque lo protege, lo salva de la muerte cuando Herodes lo quiere matar. Lo salva, tanto a la madre como a él lo salvan. Lo trae de Egipto, lo trae hacia las tierras de Israel. José hace una tarea verdaderamente paternal desde el momento en que recibe a María ya embarazada con el niño. Entonces él hace una tarea verdaderamente paternal. Cuida, defiende, salva, protege, traslada, alimenta a la madre y al hijo. Entonces es una tarea verdaderamente paternal. Número 6, punto número 6. Los padres de Jesús. Dice todo esto que les platico son precisamente pensamientos sacados de la Biblia, de la palabra de Dios. Los pastores, el día del nacimiento, ya ven que los pastores, los ángeles les dicen: vayan a Belén, porque ha nacido un niño. Y ahí van los pastores a Belén. Dice: los pastores el día del nacimiento encuentran a María, a José y el niño recostado en el pesebre. María y José, los padres están a un lado del niño, y no hay diferencia si José es padre adoptivo, si Jesús lo adoptó, no hay diferencia. Dice los padres. En la presentación al templo, cuando llevan al niño a presentar al templo, el Evangelio de San Lucas dice: cuando los padres de Jesús introdujeron al niño para presentarlo, los padres, y los padres es María y José. No hay diferencia entre María y José, los padres. El mismo relato de la presentación del niño en el templo
Dice San Lucas que después de que los padres presentaron al niño, se encontró el viejito Simeón, aquel grande hombre, con Ana, aquella otra mujer de 84 años de edad. Cuando los encontraron en el templo, dice que aquellos viejitos empezaron a hablar maravillas del niño de María y de José. Y terminando el relato dice, el padre y la madre estaban admirados de lo que decían de su niño. El padre y la madre. Y siempre padre y madre. No se hace ninguna diferencia de ambos. El mismo San Lucas nos dice, los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Todos los años los padres de Jesús. Yo siempre cuando comento este texto le digo, hombre, José y María eran fiesteros con ganas. Dice, todos los años iban a las fiestas de Jerusalén. Bueno, iban a la Pascua, pues irían también seguramente a las otras fiestas de peregrinación. O sea, les gustaba ir a las fiestas, ¿no? En pocas palabras eran padres muy religiosos, era gente muy religiosa. Entonces dice, los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, todos los años. Ya ven que aquí hemos hecho en el Museo de Arte Sacro, hemos hecho la celebración pascual. Pues todos los años José y María la hacían. Y claro, pues Jesús aprendió también a celebrar la Pascua al lado de sus padres. María de Nazaret tiene una clara conciencia de que José es el padre de Jesús. ¿Y cómo lo sabemos? Ya ven que el niño se perdió en el templo, el niño Jesús. Al cabo de 3 días lo encontraron. Encontraron al niño Jesús en el templo. Y al encontrarlo en Jerusalén, luego de 3 días, María le dice, fíjense lo que le dice María, le dice, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando, tu padre y yo. María de Nazaret, ella tiene una conciencia clarísima de que José es el padre de Jesús. Una conciencia muy clara. Tu padre y yo, llenos de angustias, te estábamos buscando. Después de que el niño Jesús lo encuentran en el templo perdido, imagínense ustedes aquella escena. No sé si alguna vez a ustedes mamás, no sé si algún día a ustedes mamás se les haya perdido un hijo. Ojalá que no, pero si se les ha perdido, aunque sea un rato, híjole, no, imagínense la madre desesperada, la madre, la angustia de no encontrar al hijo. Entonces, después de que encontraron a Jesús en el templo, después de 3 días, San Lucas dice, bajó con ellos a Nazaret y vivía sujeto a ellos. O sea, de Jerusalén bajó con ellos a Nazaret y dice, Jesús les estaba sujeto. ¿A quién? Pues a sus padres. ¿Y quiénes son sus padres? María y José. Les estaba sujeto. De hecho, fíjense que aquí, siguiendo el desarrollo antropológico del pueblo de Israel, cuando un niño cumplía 5 años de edad, a los 5 años de edad, el papá decía, este hijo va a heredar el nombre, va a heredar todo del padre. El papá decía, a este lo educo yo. Y el papá agarraba al niño, vamos a decir, y lo educaba. Y lo educaba a su lado. La mamá se encargaba de la educación de la hija y el padre se encargaba de la educación del hijo. Número 7. La conciencia de la comunidad. La comunidad. Estamos hablando de Nazaret. Ya ven que Nazaret, este pueblo, era tan pequeño hace 2000 años que la primera vez que se habla de Nazaret son los relatos de la Biblia, del Nuevo Testamento. María de Nazaret, José de Nazaret, es hasta el Nuevo Testamento. Antes no sabíamos que existía este pueblo. Los estudiosos hoy en día dicen que Nazaret en la época de Jesús tendría alrededor de unas 150 gentes. Era chiquito, muy pueblo,
el pueblo muy chiquito, unas cuantas familias. Ya ven que cuando Natanael se encuentra con Andrés, le dice Andrés a Natanael, le dice: oye, hemos encontrado a Jesús, el Mesías. Y Natanael, que era de Caná, de Nazaret, está a 7 kilómetros de distancia, muy cerquita. Los que ya han ido a Israel, pues se ubican ahí perfectamente bien. Nazaret está en un vallecito, subes el cerro, bajas el cerrito y ahí está Caná. Y los que no han ido, bueno, pues apúntense para que lo conozcan ahora. Y estaba muy cerquita. Y cuando a Natanael le dicen: oye, encontramos al Mesías, y le dice: ¿quién es? Le dice Natanael: ¿quién es? Le dicen: es Jesús de Nazaret. Y claro, pues Natanael conocía Nazaret, un rancho chiquito, polvoriento. Hoy nosotros decimos un rancho bicicletero. Y entonces, y Natanael, la expresión de Natanael dice: bueno, ¿y de Nazaret podrá salir algo bueno? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Y pues claro, ya nada más le respondieron a Natanael diciendo: mira, pues mejor ven y lo verás. Ven a ver a Jesús y tú te vas a dar cuenta de él. Entonces, Nazaret. Entonces, la comunidad de Nazaret tiene conciencia muy clara de que Jesús es padre de José. San Mateo nos dice San Lucas nos dice que al comenzar Jesús su ministerio tenía unos 30 años. ¿Cuántos son unos 30? Pues mientras no llegue a 40 son 30. Unos 30, pues unos 30, puede ser unos 33, unos 35, bueno, mientras no llegue a 40 son 30. Entonces dice: cuando Jesús comenzó tenía unos 30 años y se creía, todos creían que era hijo de José. Entonces la gente sabe que Jesús es hijo de José. Cuando Jesús va a su tierra, después de un tiempo de predicar en la cuenca del lago de Galilea, cuando Jesús va a su tierra, el sábado va a la sinagoga, y Jesús predicó muy bien allí en la sinagoga de Nazaret. Así nos lo narra San Mateo, San Lucas. Y cuando la gente lo oyó hablar, decían: ¿no es este el hijo del carpintero? Dice: pues aquí saliendo a la sinagoga, aquí vive su familia, aquí están sus parientes. Decían, y la gente decía: ¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿Qué no viven aquí sus parientes entre nosotros? Y se resistieron a creer en él. ¿Por qué? Pues porque lo vieron de chiquillo. Imagínate las abuelitas, tan fijadas que son en todo. Lo vieron crecer, ¿verdad? Lo vieron ahí y decían: pero ¿de dónde aprendió tantas cosas Jesús? Si hace poquito se fue de aquí del rancho. ¿De dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde le viene ese poder de hacer milagros? Dice: ¿de dónde? Nosotros lo conocemos bien. En esa misma visita a San Marcos dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Dice: ¿y no están aquí con nosotros sus hermanas? Ya ven que otra vez vuelvo al tema de la familia. Aunque Jesús no tiene hermanos de sangre, pero sus parientes, sus primos se consideran hermanos, y todo el mundo se dice hermano. Mientras lleven el mismo apellido, mientras tengan la misma ascendencia paterna, entonces se consideran hermanos. Por eso dice: ¿no está aquí su hermano Santiago, Judas y Simón? ¿No viven aquí sus hermanas? Y fíjense aquí en este relato, es bien curioso. No se nombra ya a José. Los estudiosos dicen que posiblemente cuando Jesús empezó su ministerio,
ya había muerto José. Por eso no aparece ya aquí en este relato. Ya no se nombra. Pero la comunidad de Nazaret, los parientes, los conocidos, ellos son conscientes, muy conscientes que Jesús es hijo de José. No hay duda. Punto número 8. ¿Cuál es la actividad paternal de San José? José es padre legal de Jesús. No hay duda. Si aplicamos la costumbre de la orfandad, si lo vemos por el tema del matrimonio, por el tema de la familia, si lo vemos por el lado del sueño, de la intervención del ángel con José, por cualquier lado que le miremos, José es el padre de Jesús. Asume la paternidad de Jesús por iniciativa divina. Y la iniciativa divina es un lazo más fuerte que el lazo de la sangre. El lazo paternal con Jesús rebasa lo natural. Dios así lo dice y Dios así lo quiere. No temas en recibir a María tu mujer y le darás el nombre de Jesús al niño. Como padre le da el nombre. Ponle el nombre de Jesús. Lo lleva a circuncidar. José le enseña la ley de Moisés desde los 5 años. Nosotros, siguiendo la tradición de estos pueblos, del pueblo de Israel, José desde los 5 años educó a Jesús y el padre tenía que enseñarle de sus propios labios la ley de Moisés a sus hijos. ¿De dónde aprende la ley de Moisés? De labios del padre. Entonces José, él debió enseñar la ley de Moisés a Jesús de sus propios labios. Le enseña a vivir la fe del pueblo, lo lleva a las fiestas. ¿Se le perdió el niño? Pues se le perdió, pero lo llevaba a la fiesta. Le enseña las fiestas de su pueblo, le enseña su propio oficio. El oficio de José era carpintero, el oficio de Jesús es carpintero. Le enseña su propio oficio. Ya ven que dice la Mishnah, dice: el que no enseña un oficio a su hijo hace de él un ladrón. Entonces José le enseña su propio oficio a Jesús, le enseña la cultura de su pueblo. Y de hecho, cuando a Jesús lo vamos a oír hablar, cuando a Jesús lo vamos a ver desarrollarse en el pueblo, nosotros podemos decir: bueno, ¿y Jesús dónde tiene todo ese bagaje cultural? Lo ha recibido de su padre. José le enseña a Jesús la vida familiar. Bueno, ya ven que José es descendiente del rey David, entonces Jesús lo sabe bien, que esa es su descendencia. Jesús, por lo tanto, es un reflejo de su padre José. José a Jesús le enseñó a orar, sin duda le enseñó a orar. Y Jesús ora como José le enseñó a orar. Jesús trabaja como lo hacía José. Jesús habla como aprendió a hablar de José. Ya ven que los niños aprenden de sus padres todo. Las expresiones, aprende uno todo. Y entonces Jesús aprendió de José todas estas cosas, como él hablaba. Jesús pensaba indudablemente como lo heredó de José. Claro que Jesús, él recibe todo este bagaje cultural de su familia, de su padre José, y claro, Jesús tenía otra escuela. La escuela es la escuela del Padre. San Lucas nos dice que Jesús le gustaba salir en la noche de ahí de la orilla del lago, subir al cerro, y se pasaba la noche en oración con Dios. Jesús interpreta la ley como la enseñó José. Ya ven que cuando a Jesús lo mandaron a apresar del templo de Jerusalén, los soldados regresaron y no llevaban a Jesús.
Y les dijeron los sumos sacerdotes: ¿y por qué no nos trajeron al hombre? Y los soldados dijeron: mira, fuimos, Jesús estaba con un gentío, estaba Jesús predicando, nos quedamos a oírlo porque no lo podíamos apresar en ese momento, se nos echa la gente encima. Y los soldados dijeron: nadie ha hablado como ese hombre. O sea, Jesús, ¿de dónde aprendió a hablar, a interpretar la ley? Indudablemente que José, más aparte de la escuela del Padre. La carga emocional, intelectual y espiritual que lleva Jesús, en gran parte es la educación recibida de sus padres. Y José ha tenido un papel verdaderamente importante. A José hay que buscarlo diseminado en los evangelios, predicado por su Hijo Jesús. Cuando ya ve que uno dice, hoy sobre todo en este año de San José, uno dice: es que el evangelio habla muy poquito de San José. Pues sí, son pocos relatos que hablan sobre él. Y José, vean ustedes, José no habla. José actúa. ¿Dónde vamos a encontrar a José? Vamos a buscarlo diseminado entre todos los evangelios, porque la predicación de Jesús, el pensamiento de Jesús, Jesús lo heredó, y lo heredó de sus padres, y hay un padre que se llama José. A José hay que buscarlo diseminado en el evangelio. José siempre asumió la paternidad de Jesús. Nunca escuchamos en el evangelio un relato, una actitud de José donde él niega la paternidad de Jesús. Jesús también, él nunca rechazó la paternidad de José. No encontramos en el evangelio ningún signo de Jesús donde él rechace la paternidad. Entre José y Jesús hay una unidad indisoluble, venida de la iniciativa y boca misma de Dios. Entonces, Dios, con su iniciativa, ha hecho que José y Jesús haya una unidad que va más allá de la carne y de la sangre. José es el protector ahora de la iglesia. Imagínense, con esta carga espiritual y ejecutiva, pues la iglesia nunca dudó en poner a la iglesia, que es la esposa de Jesús, ponerla bajo el patrocinio de José. Por eso, con toda razón, a San José nosotros lo llamamos el protector de la iglesia, la esposa de su Hijo Jesús. Y quiero terminar diciéndoles que pues ya estamos en los últimos meses de este año dedicado a San José, y necesitamos pues aprovecharlo de una manera espiritual, emocional, espiritual. Y veo aquí la presencia de muchísimas mujeres, cosa que me da mucho gusto. Y ustedes, mujeres, animen a sus esposos, anímenlos a que ellos se conviertan en unos grandes imitadores de San José, el Padre por excelencia de Jesús, y también que ese sea el modelo para que ellos vivan en su casa y que sean el modelo también de sus hijos, como así nosotros lo hemos querido y lo hemos deseado. ¿Qué mujer hay que no desee, que no quiera de que su marido sea el ejemplo de todos sus hijos? Pues a todos ustedes muchísimas gracias, y yo creo que no tenemos que dudar en absoluto en decir que José es el padre de Jesús. Yo considero que decir que es el padre adoptivo es algo realmente muy corto, y es no valorar suficientemente la presencia y el papel de José en la vida de Jesús. Tenemos que decir que desde el punto de vista legal, espiritual, antropológico y todo, José es el padre de Jesús. Pues muchas gracias a todos.
Muchas gracias a Monseñor. Vamos a abrir el micrófono para un par de preguntas. Si alguien quiere participar, solamente álceme la mano y yo les voy dando la voz. Adelante, Gloria. Nada más si hablamos un poquito alto para que escuchen todos. Buenos días. Padre, yo quería preguntar si en algún lado de la Biblia dice que Jesús estaba consciente que José no era su padre natural. No hay un relato explícito de la Biblia donde haga esta referencia. No hay. O sea, no lo sabía. Jesús, bueno, por supuesto que Jesús lo sabía. Como humano, evidentemente que lo sabía también, pero diríamos todo el conjunto antropológico y cultural del pueblo, esto, vamos a decir, no es lo fundamental, pasa a otro plano y se asume como padre. Pero un texto explícito, pues no hay. A ver, damos la voz acá. ¿Me regala su nombre, por favor? Su nombre, por favor. Beatriz. Nada más una duda. El Evangelio nos dice, se acaba de mencionar, que Jesús, en la peregrinación del pueblo, tu madre y yo te andamos buscando. Y él contesta, estoy haciendo las cosas de mi padre. ¿Cómo se toma ahí? Como padre adoptivo, como padre, o un misterio. Bueno, este texto de San Lucas es ya una reflexión muy posterior al acontecimiento, donde prácticamente Jesús ya ha desarrollado todo un proceso histórico de salvación. Y sí, evidentemente, cuando Jesús responde, no sabía que yo debo ocuparme en las cosas de mi Padre, o sea, es un plano totalmente espiritual, no se refiere a un plano meramente natural, físico. Lo que dice María de Nazaret, sí, tu padre y yo llenos de angustia te hemos andado buscando, pero eso, la respuesta de Jesús no es una negación de la paternidad de José, sino más bien es un plano diferente, distinto, es un plano espiritual, vamos a decirlo así. A ver, ¿me regala su nombre, señora de azul, por favor? Elisa. Si quiere hacerse un poquito más para acá para que la alcancemos a ver. Gracias. Gracias, Padre. Siempre aprendemos tanto de lo que nos rodea con tanta caridad. Muchísimas gracias. Algo que yo quería, realmente sí tenemos como muy desaprovechadas a José, ¿verdad? Sí. El otro día estábamos viendo un retablo magnífico aquí en el Templo del Carmen. Tenemos en Querétaro la devoción muy linda de cubrirnos con el manto de María, por ejemplo, el Reformito y todo eso. Y hay un retablo maravilloso en el Templo del Carmen, en la sacristía, es enorme, donde está San José con su manto cubriendo a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, a varios santos a la iglesia. ¿Qué tanto podríamos aprovechar nosotros también una devoción como esa, de aprender a cubrirnos con el manto de San José? Sí, que podemos aprovechar, pues evidentemente que sí. De hecho, cuando San José se proclama como patrono de la Iglesia Universal, estas imágenes a las cuales hace usted referencia, de San José cubriendo con su capa la iglesia, estas imágenes nacieron allí. Ahora, ¿qué tanto lo podemos aprovechar nosotros? Pues todo. Si no las hemos aprovechado, pues podemos hacerlo, evidentemente que sí. Y de hecho, déjenme darles este dato también histórico. Todos los conventos femeninos, aquí en lo particular en el siglo de oro queretano, siglo XVIII, en los conventos femeninos las monjitas le tenían una devoción muy grande a San José. De hecho, ¿cómo saber si un convento era masculino o femenino? Por las pinturas de San José, las imágenes de San José. Ellas le tenían un cariño muy especial y una devoción a San José, que nosotros podemos propiciar en las parroquias, en los grupos, así como decimos cubrirnos con el manto de la Virgen María, ahora cubrirnos con el manto de San José, que se puede hacer totalmente sin ningún problema, no hay ninguna dificultad. ¿Qué hay que hacer? Tomar la iniciativa y hacerlo.
padre, si antropológicamente se hablaba de sociedades y se decía que venía la raíz principal venía del hombre, del varón, ¿cómo es que se conocen los suegros de San José y se conoce muy poco de los suegros de María? Bueno, hay que ver aquí la predicación de Jesús trajo un cambio muy importante tanto en la predicación como en la visión religiosa, que después, en la época de Jesús, él decía, tenemos que ir a pueblos, a lugares donde no conozcan el mensaje del reino de Dios. San Pablo decía, ya no hay distinción entre hombre y mujer, entre esclavo y libre. Todos son admitidos a la salvación. Jesús cambió esta mentalidad aceptando en su propio seguimiento a las mujeres, porque los rabinos de la época de Jesús, los grandes maestros, tenían solamente a varones como discípulos, y en cambio Jesús tuvo ya también un grupo de mujeres como discípulos. Ya ven que estaba Juana, Susana, Magdalena, dice, y otras muchas. Entonces Jesús rompió como este estereotipo exclusivamente masculino, y él abrió, vamos a decir, la apertura para que también las mujeres fueran en su seguimiento. Entonces, de hecho, los evangelios no nos dan mayores datos que los que he hecho referencia ahora. Los padres de la Virgen María los conocemos por los evangelios apócrifos. No es parte de la revelación cristiana los evangelios apócrifos, pero sí en los primeros años de la Iglesia hubo una predicación y una preocupación en buscar cómo enlazar estos orígenes de sangre, ¿verdad?, entre los descendientes de Jesús, como lo fue María y José. Pero muy pronto la Iglesia desistió en ese esfuerzo y más bien quedarse con los datos del Evangelio. Es decir, que no fue una preocupación sentida dentro de la Iglesia. Una pregunta, la última, por favor. Allá. ¿Dónde también? Ok. Dos más. Acá con la señora del frente y acá atrás. ¿Me regala primero su nombre, por favor? María Navarro. Mi pregunta es si José lo mantuvo como secreto, que no era el padre natural de Jesús, ¿cómo es que se descubrió, se dijo o lo publicaron, todo eso? Bueno, no tenemos nosotros ningún dato en la Biblia más que los que he dicho. José lo mantuvo en secreto. Seguramente al momento de la boda, cuando ya la recibe en casa, algo o mucho, por lo menos los padres tuvieron que saberlo. Ese es lo primero. Lo segundo que hay que decir también es que el hecho de que nosotros lo sepamos ahora es a través del relato de los evangelios. Es decir, el relato de los evangelios, cuando fueron escritos, o sea, ya había una conciencia clara de que efectivamente José no era el padre natural, porque si no, no hubiese aparecido en los evangelios. O sea, se sabía. En la comunidad cristiana, de hecho, la comunidad cristiana sabía, en la predicación se decía que José no era el padre natural de Jesús, sino que era por una iniciativa divina. Entonces, se sabe. ¿Desde qué momento? No sabemos el momento claro y preciso. Es posible que desde el momento mismo de que José la tomó consigo en casa. Es posible que desde allí. Pero que la comunidad sabe. Si no, no estuviera escrito en el Evangelio.
lo que dicen los apócrifos, ¿sí lo puede uno tomar así como verídico? No, lo que dicen los apócrifos no son, pues vamos a decir, no tienen una veracidad en cuanto a revelación divina. Es un dato de piedad, es un dato, no voy a decir que sea falso, porque no es el sentido de los apócrifos, sino es un dato de piedad que nos ayuda a entender el dato de revelación divina. Lo que sí es seguro, claro, real, es lo que dice el Evangelio. Los apócrifos, vamos a decir, nos ayudan a llenar un cierto hueco, pero vamos a decir, no tiene una autoridad total desde el punto de vista de la revelación, y desde el punto de vista histórico no tiene una verdad total. Muy bien, pues un fuerte aplauso a Monseñor.